de esta conversación, que luego va a quedar en la plataforma, y luego la parte de preguntas y respuestas es una parte ya off the record para que puedan conversar con el secretario de la Corte. Pablo Saavedra, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Matías, y buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto poder compartir con diversos periodistas de la región y acercarle un poco el trabajo que hacemos aquí en la Corte Interamericana. Van a ver que mis clases trato de hacerla dinámica y a medida que vaya hablando, y si alguien tiene alguna pregunta, alguno de ustedes quieren que profundice, levanten la mano, manden una señita y estamos atentos, paro y les doy la respuesta si es que puedo. No tengan miedo a las preguntas políticamente correctas, pero tampoco a las políticamente incorrectas. Este es un espacio académico, un espacio de discusión y reflexión. Y antes de empezar es preguntarnos el porqué de esta iniciativa que se dio con Matías y por qué para la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tan importante acercarse a los periodistas de la región. Por dos o tres razones. Creemos que hoy la Corte Interamericana, espero que lo puedan ver al final de sus trabajos y de toda esta maestría, tiene un impacto que trasciende un país determinado. Las sentencias van más allá de un país o región, y en el fondo una sentencia es el reflejo de grandes problemas estructurales que tenemos en la región. Entonces, ¿cómo entender el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Otro, creo que la Corte Interamericana se ha convertido hoy en día en uno de los organismos con mayor relevancia hemisférica. Entonces es importante conocerlo. Pero lo más importante, el porqué de ustedes, porque creo que muchas veces los tribunales y los abogados hablamos a un público, los abogados, y no somos capaces de transmitir realmente lo que hay detrás de las decisiones, que nos entiendan. Y en base a eso es la socialización del trabajo de la Corte a través de la comunicación y los comunicadores sociales. Ese es nuestro objetivo, que nos conozcan y puedan difundir el trabajo de la Corte, porque el trabajo de una Corte de Derechos Humanos, más allá de cualquier percepción que uno pueda tener, es un trabajo humanista y que pretende dar voz y derechos a personas que muchas veces no lo han tenido. Entonces, con esto, empecemos a navegar en esta maestría que están empezando con ustedes. Y primero ubicarlos en qué es el sistema interamericano y cómo entenderlo. Después de las atrocidades que pasaron en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que todos conocemos, la comunidad internacional empezó a hacer una reflexión y a hacer lentamente un cambio de giro, que es poner al ser humano como un centro de las relaciones internacionales y un centro de la preocupación internacional. Y en base a eso se empezaron a crear diferentes arquitecturas de protección a la persona humana. Uno, se empezó a crear la arquitectura universal, todo lo que se refiere a Naciones Unidas, con sus comités, con sus tratados, etc. Eso es el sistema universal. También empezaron los sistemas regionales, es decir, cada continente a crear un sistema regional de protección de derechos humanos. El primero y el más desarrollado ha sido Europa. Toda Europa tiene un sistema europeo de derechos humanos. África hizo lo mismo por su lado. Existe el sistema africano de derechos humanos. Y el otro continente que tiene un sistema regional de protección de derechos humanos es el sistema interamericano de derechos humanos, al que yo me voy a referir ahora. ¿Y cómo empezó esta construcción del sistema interamericano de derechos humanos? Y es curioso ir entendiendo cómo se va fraguando esto.
Cuando nace la OEA, ustedes recordarán que nace en Bogotá, precisamente en los momentos que se daban aquí, deben haber periodistas colombianos, el Bogotazo, un conflicto social interno, y en medio de ese contexto nace la OEA. Y con la OEA también nace la Declaración Americana, los estados firman la Declaración Americana de Derechos Humanos, todos los estados de nuestra América, y empiezan a hacerlo. Es decir, todos los estados de nuestra América, lo primero que hacen al crear la OEA es firmar la Declaración Americana de Derechos Humanos. Es interesante, si uno lo ve, es anterior incluso a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto no es menor. América dio una respuesta antes que los sistemas universales al adoptar la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y a partir de ese entonces se empezó a crear un sistema interamericano de derechos humanos. Después, el otro momento clave en el sistema interamericano es 1969, cuando se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual entra en vigencia en 1978. Ese es el otro momento clave del sistema interamericano. Pero no voy a seguir y me voy a parar un poco aquí. Y en el sistema interamericano tenemos dos grandes órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede donde estoy yo, aquí en San José, Costa Rica. Son los dos órganos del sistema interamericano. Y ahí una cosa que a lo mejor lo voy repitiendo, son dos órganos totalmente diferentes. Muchas veces uno ve en las noticias CIDH, que es la sigla de la comisión, pero se refieren a la Corte. O cuando hablan de la Corte se refieren a la comisión. Y es importante distinguir los dos organismos que somos absolutamente diferentes. Pertenecemos los dos al sistema interamericano, pero con funciones totalmente diferentes. Y vámonos antes que entrar a la Corte. Ahí veo una pregunta rápido. ¿Por qué se instala en San José, Costa Rica? Pero una cosa, ¿por qué la Convención Americana, también conocida de Pacto de San José, se firmó aquí en Costa Rica? Se firmó en Costa Rica y se adoptó en Costa Rica en 1969, y Costa Rica se ofreció ser país sede. Recordemos cómo era nuestra América en esos momentos. Algunos países en conflicto armado interno, en el cono sur con dictaduras, etc. Y un país por una tradición democrática que ha tenido, creo que Costa Rica era el país que daba las mayores garantías para que la Corte pudiese desarrollar su trabajo. Pero volvamos a este sistema interamericano y sus dos órganos. La Comisión Interamericana, también conocida como CIDH, con sede en Washington. La Comisión Interamericana, a diferencia de la Corte, es un órgano de la OEA, es el órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos. Y al ser un órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos, la Comisión, paulatinamente, incluso antes de 1969, empezó a desarrollar diferentes funciones que tiene. Y les voy a nombrar algunas. La Comisión hace informes sobre países o sobre situación de derechos humanos determinada. Por ejemplo, hoy día, no voy a entrar a eso porque no lo he leído, pero la Comisión hace pocos minutos dio a conocer su informe de un grupo de expertos sobre Bolivia, los sucesos sucedidos hace 1 año y medio. Y se hizo un grupo de investigación. La Comisión tuvo un rol preponderante y fue el primer organismo internacional que en 1978, por ejemplo, reveló las atrocidades que estaban ocurriendo en Argentina en la época militar. Fue la Comisión que fue a terreno. Y eso que en ese momento no se hablaba en la comunidad internacional, decenas de personas, o miles de personas en Argentina, aquí me imagino que eran periodistas argentinos y saben lo que significa esto,
salieron a las calles a contarle a la comisión lo que estaba sucediendo en eso. Eso, es decir, la comisión hace visitas a países, ya sea para analizar el país en general o una situación determinada. 2 visitas, y con esto termino, reciente la Comisión Interamericana. El año antepasado visitó Chile con motivo de los conflictos del estallido social y los abusos que se habían cometido en ese entonces, y hace algunos meses visitó Colombia. Es decir, esta función de la comisión trabaja con una actualidad sobre los países y hace un análisis y le da recomendaciones a los países. También la comisión tiene relatorías sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la comisión tiene una relatoría sobre afrodescendientes, personas privadas de libertad, sobre discriminación sobre la población LGTBI, mujeres, migrantes, etc. Derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, ¿y por qué tiene esta relatoría? Y me voy a guardar una para el final que no he nombrado a propósito. Es para que los miembros de la comisión hagan un seguimiento de estas situaciones que están pasando en el continente respecto de los grupos en especial situación de vulnerabilidad. Y va haciendo informes, recomendaciones a los países, hace visitas, etc. Creo que tiene una gran importancia ese trabajo de relatorías de la Comisión Interamericana. Estoy seguro que más adelante durante el curso se los van a enseñar con mucho más detalle. Yo le estoy dando pinceladas para llegar después a una reflexión final. Sí, y a ustedes les va a interesar mucho, la Comisión Interamericana tiene una relatoría sobre periodistas o libertad de expresión. ¿Y por qué esta relatoría, que nació en el año, si mal no recuerdo, 2000 de la Comisión Interamericana? Por el rol que juegan todos ustedes como pivotes esenciales para la democracia. El periodismo juega un rol esencial en la democracia y por eso la Comisión creó una relatoría, creo, muy bien pensada en ese momento y se sigue hasta el día, para dar voz y cabida y protección a los periodistas. Y a partir de eso, por ejemplo, la Comisión, después vamos a ver otras funciones que van de la mano de la Corte, hace un análisis sobre la situación de libertad de expresión en la región, y esta relatoría va haciendo un monitoreo. Se protegen a periodistas, se llama la atención donde hay problemas estructurales, etc. Los invito a revisar en la página de la Comisión lo que es la relatoría de libertad de expresión, que es fundamental para fortalecer la labor de los periodistas y muchas veces se han salvado vidas y la integridad personal de ellos. ¿Qué más hace la Comisión? Tiene una función que coincide con la Corte, que son medidas, en la Comisión se llama cautelares y en la Corte provisionales. Aquello es caso urgente, grave, irreparable, que estamos ante una emergencia, se presenta una solicitud para que el sistema interamericano adopte medidas para proteger a alguna persona o a algún grupo de personas. Y esto lo estamos utilizando mucho y más adelante otros profesores en otros cursos se van a referir ahí. Y el otro que tiene la Comisión Interamericana, que es fundamental, es el sistema de casos. Cualquier violación de derechos humanos que haya acaecido en los países de ustedes, que no encuentren solución en el país, que se hayan agotado los recursos internos, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí les llamo la atención, no pueden acudir a la Corte, no pueden venirse donde estoy yo. Se tiene que canalizar siempre a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es importantísimo. No hay que venir a la Corte. Uno se imagina como los tribunales nacionales, voy a ir a la Corte directamente, a la Corte Interamericana, no. Hay que ir cualquier violación que se presente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se presenta una petición. Y esa petición de la Comisión, esa petición tiene un procedimiento que si el Estado
Si la comisión determina que hay responsabilidad internacional del Estado y este no ha cumplido con sus reparaciones, esa petición, ese caso, es el que después puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al tiro, Gustavo, al tiro es chileno, un chilenismo inmediatamente. Es decir, el único que tiene la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dejo hasta ahí. Gustavo, adelante. Prenda su micrófono, Gustavo. Hacemos una excepción porque las preguntas después, porque si no se nos van a juntar todas. Pero a ver, Sí. dele, Gustavo, secretario, te doy la palabra. No, Recuerden presentarse, por favor. ¿De qué país? mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Enrique Mestre Cubillos, activista político colombiano, actualmente exiliado en España. Bueno, es importante lo que usted mencionaba con respecto a que primero se debe dirigir uno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aparte de ser activista político, yo soy abogado en mi país. Perdón que no me están interrumpiendo. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, aparte de ser activista político y todos estos temas que me llevaron a salir del país, soy abogado también en mi país y fui el director jurídico de la Corporación Ana Frank. Desde la Corporación Ana Frank representé el caso más representativo de trata de personas en Colombia, que la trata de personas es la segunda fuente de financiación del paramilitarismo después del narcotráfico en Colombia. Y ese caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el momento en que salí yo del país, nunca avanzó. Y la chica fue condenada a 11 años de cárcel porque en el momento en que ella sale de donde la estaban prostituyendo, le tiró un ácido a la cara a su captor, porque fue lo primero que encontró, y le quemó medio rostro. A ella la condenaron a 11 años de cárcel por lesiones personales, mientras que su captor o sus tratantes no fueron condenados. De hecho, el tratante principal de ella murió en el mes de diciembre del año pasado y ella sigue cumpliendo condena en Bogotá, después de recibir también varios atentados, incluso dentro de la misma cárcel. Y yo recibí uno de los atentados saliendo de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, que eso lo debe conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hasta el momento en que fui director jurídico de la Corporación Ana Frank, se le envió todos esos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lastimosamente, el caso de Jenny Alexandra Pinilla nunca ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que se le enviaron sendos informes a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente del caso de Jenny Alexandra Pinilla, sino del caso también de trata de personas que se vivía y que desaparecieron varias niñas ahí, la misma policía en el sector del Bronx, en Bogotá, cuando se hizo todo eso, y fue la comisión. Vamos a, disculpa que te corte, dos comentarios. Primero, todas las opiniones y preguntas las vamos a dejar para la segunda parte. Y segundo, estaba justo revisando tu plantilla. Tú nos señalabas que estabas interesado en la temática de violencia estatal contra los medios alternativos de comunicación en tu inscripción. No, veía porque es el diploma vinculado a temas de periodistas. Entonces, tratemos de asociarnos con eso porque el resto de los participantes sí son periodistas. Entonces, en la inscripción que vimos tuya, nos quedamos con ese tema de violencia contra medios de comunicación. Pero sí, si podemos condensar para que el secretario siga y luego él va a contestar las preguntas. Sí, gracias. A lo que voy es, a pesar de que se tiene todo ese conocimiento desde la comisión, nunca llegó el caso allá. Y no solamente es el caso de Alexandra Pinilla, también en caso de periodismo hay muchos casos. De hecho, los informes que se han presentado actualmente contra la persecución que tiene el del Canal 2 en Colombia. Vamos bueno, cierro ahí porque... Gracias. Listo, no. Gracias. Les pido las preguntas concretas porque a medida que vaya hablando y mostrando ejemplos van a ver que a uno se le van ocurriendo varias cosas y mi idea es esto, a llevarlo a reflexión. Y gracias, Gustavo, por tu pregunta. Realmente, sincero, desconozco lo que está tramitando la comisión, pero también hay que ser sincero que los casos se demoran en llegar a la Corte. Un caso se demora. Por ejemplo, de Colombia, recientemente tuvimos el caso de una periodista muy conocida, Ginette Bedoya,
que fueron hechos que ocurrieron en los 90 y recién nos están, inicio del 2000 y nos están llegando a esta altura. Es un sistema, por todo lo que tiene, que se demora. Y yo creo que, y soy sinceramente, eso es una de las grandes falencias que tenemos como sistema, el sistema de casos. Por eso esto de medidas provisionales a veces es un sistema más rápido y se pueden salvar vidas y protección, y yo les voy a dar unos ejemplos posteriormente. Por eso no le puedo contar qué ha pasado porque desconozco lo de la comisión. Y íbamos a pasar a la Corte, pero hice una parada abrupta, y esto es importante para que lo entiendan. Dos grandes diferencias que tenemos después de este resumen Twitter que le he hecho a las funciones de la comisión. Muchos de ustedes se van a estar preguntando, ¿la comisión sobre qué países tiene competencia? ¿Qué tipo de competencia? ¿Y la Corte sobre qué países tiene competencia? Y esto es clave. Esto es clave. La comisión tiene competencia sobre todos los estados miembros de la OEA. Todos. Ya sea a través de la convención, la que ha sido ratificada por 25 estados, 24 estados, o a través de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Ahí los cobija todos los estados miembros de la OEA. Una crítica y para reflexión. Esta piedra angular que yo les dije, la Convención Americana, ¿la han firmado y ratificado todos los estados miembros de la OEA? No. ¿Quiénes faltan? Dos grandes países, Estados Unidos, Canadá y muchos países del Caribe. La Convención Americana, de los 34 estados miembros de la OEA, solo ha sido ratificada y le ha dado jurisdicción a la Corte 20 estados. Y eso es importante. Si muchas veces me preguntan, ¿y la Corte qué hace o opina respecto a Estados Unidos? Nada, porque yo no puedo. No puedo. Yo solo tengo competencia sobre prácticamente la Corte, todos los países de América Latina, más algunos países del Caribe como podría ser Surinam, podría ser Barbados, República Dominicana y Haití. Pero sobre el resto no. Entonces ahí muchos dicen esta es una Corte latinoamericana. Y eso es importante tenerlo presente en esto de la Comisión y la Corte. Otra cosa, solo a modo de ejemplo y para que sepan, ¿quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los comisionados? ¿Quién los elige? La comisión está compuesta por 7 miembros, elegidos a título personal. Ellos no representan a países, a título personal, por sus cualidades personales. En el caso de la comisión, por los 34 estados miembros de la OEA. Eligen a 7 comisionados. Se llaman comisionados en la comisión. En el caso de la Corte es diferente. Son 7 jueces, pero elegidos por aquellos estados que han ratificado la convención, es decir, no los 34, sino solamente los 24. ¿Y quién los elige? La Asamblea General de la OEA. Insisto, ellos no representan a los países, sino lo hacen a título personal. Bueno, visto este paraguas, vamos a algunos casos emblemáticos que la Comisión Interamericana ha presentado en la Corte. Y este es un poco el objeto de mi charla hoy en día, es para mostrarle el impacto que tiene el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No voy a entrar a procedimientos, no. El impacto que tiene en las personas, el impacto que tiene en la transformación social de toda nuestra región. Y esto yo creo que es la gran fuerza de la Corte Interamericana. Si ustedes ven los números de nosotros, antes de entrar a esto, les llamará la atención. El año que hemos recibido más casos son 33. Comparado con cualquier tribunal nacional, nada. 33 casos mínimo. Por otro lado, somos el tribunal internacional con menos recursos económicos del mundo. Solo para ponerle un ejemplo, nosotros de la OEA nos da 5 millones de dólares, África tiene 13 millones de dólares y Europa tiene 70 millones de euros. Nada. Los jueces no son dedicación exclusiva. No están los jueces
dedicación exclusiva. Ellos tienen otro trabajo de profesores o alguna otra actividad. Pero a pesar de eso, ¿por qué? Y uno se debe preguntar, ¿qué hace la Corte Interamericana? ¿Por qué hablamos de ella? ¿Por qué sus decisiones, como les decía, tienen un gran impacto en nuestras sociedades? Tiene un impacto de transformación social y tiene una legitimidad frente a las víctimas de la región que muchas veces, y ello uno lo puede escuchar en sus testimonios, han pasado años, como contaba Gustavo, que no lo resuelve la comisión, más todo lo interno, pero por primera vez llegan a un tribunal y los escuchan y les dan reparaciones y pueden encontrarse violaciones en sus casos. Entonces, vamos viendo algunos casos emblemáticos de la Corte para irles mostrando el impacto que tenemos. Y voy saltando de sur a norte para ir mostrando y entendiendo este trabajo. Vámonos a un caso de mi país, de Chile. Uno de los grandes casos que tuvo la Corte a finales de los 90, inicio de los 2000. El famoso caso de la última tentación de Cristo. Este caso, esta constitución que está a puertas de fenecer, de cambiarse, tenía un articulado que permitía la censura cinematográfica. Esta constitución que venía de la época de Pinochet. Pero ya en democracia, habían 7 ciudadanos que decidían qué podían ver los chilenos y no podían ver los chilenos. Yo ahí me enteré después. Y dentro de las películas censuradas estaba La última tentación de Cristo. Este órgano administrativo levanta la prohibición de la censura de la película Última tentación de Cristo, y un grupo de ciudadanos que se sentía ofendido por esta película que si se exhibía, fue a la Corte Suprema chilena presentando un recurso de protección, y la Corte Suprema chilena les encontró la razón. Les dijo, no puede exhibirse una película como La última tentación de Cristo, y por varias razones. La Constitución de Chile permite la censura cinematográfica, y se deshonra la imagen de Cristo, y esto puede llevar a una decadencia social. Les invito a leer el raciocinio de la Corte Suprema chilena para que vean lo que estoy diciendo. Bueno, y la Corte le dice a Chile, miren, la Convención Americana no permite la censura cinematográfica, ningún tipo de censura, y su Constitución es contraria a la Convención. Esa decisión de la Corte Suprema, que el órgano máximo chileno, es contraria, y ustedes tienen que reformar la Constitución política y exhibir la película La última tentación de Cristo. Imagínense eso decirle a un país. ¿Pero qué hizo Chile en ese entonces? Estamos hablando ya de democracia, en época democrática. Se hizo la reforma de la Constitución política. Una de las primeras reformas de esta Constitución que está a punto de fenecer es precisamente esto, lo que le dijo la Corte: refórmenla para permitir la calificación cinematográfica como tienen todos los países del mundo, y no censura cinematográfica, y exhiba la película La última tentación de Cristo. Y se hizo. ¿A qué voy con esto? Una sentencia permitió una reforma constitucional y que se acabara con un régimen de censura cinematográfica. Un caso importantísimo. Importantísimo. Vámonos, subamos para arriba, Perú. Me imagino que deben haber periodistas peruanos aquí. 1 o 2 casos quiero nombrar de Perú. De Chile me quedé con uno sin nombrar, otros, pero bueno, para no acaparar todo. Vámonos, Perú. El famoso caso La Cantuta y Barrio Salto. Miren cómo se hace un litigio. 1995 en Perú. Una jueza de la República de Perú empieza a investigar la matanza de Barrio Salto, donde estaban involucrados, de estudiantes de la Universidad de San Marcos, donde están involucradas fuerzas de seguridad de Perú y los grupos Colina, que eran los grupos de inteligencia y quienes posteriormente supimos que hacían la más grave violación de derechos humanos. Y cuando estaba avanzando esa investigación, se pasa en Perú una ley de amnistía respecto
de cualquier violación de derechos humanos cometidas entre 1980 y 1995. Se pasa una ley de amnistía. Esta jueza sigue investigando a pesar de esa ley de amnistía y se pasa otra ley de amnistía, que se le dice no puede revisar, los jueces no pueden revisar la ley de amnistía. Los amarraron de mano. Y esto motivó que llegara este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo presentaran las víctimas porque la ley de amnistía le estaba negando su acceso a la justicia. Y aquí la Corte emitió una de sus sentencias más emblemáticas para combatir la impunidad en nuestros países, en donde dijo que las leyes de amnistía en Perú carecían de validez y efecto jurídico. No podían tener ninguna cabida. Lo dijo 2001. Y miren lo que hace Perú. Cómo esto empieza. Es decir, un país, imagínense, sus leyes no tienen validez, no tienen efecto jurídico, lo dice esta corte que está aquí en San José, Costa Rica. Y Perú, todo el andamiaje interno. Ya se había ido el presidente Fujimori, se había ido a Japón, lo que todos sabemos. Estábamos en pleno entrando el gobierno del presidente Valentín Paniagua, y se empieza a implementar esta sentencia de la Corte. Los fiscales, los tribunales internos, el Ministerio Público, todo. Y gracias a esto permitió desmontar todo el andamiaje de impunidad que se había creado en Perú. A partir de esto se pudo saber cómo operaban los grupos clandestinos de seguridad. Esto fue la sentencia, por ejemplo, que al presidente Fujimori por la que está hoy en día preso. Una de las sentencias, Barros Alto y La Cantuta, los dos casos conocidos por la Corte, es por eso más las otras causas. Es por eso que se sabe el grupo Colina, Montesinos, todo, y gracias a esta sentencia de la Corte que desmantela todo el andamiaje de impunidad creado en Perú. Dos sentencias, una de las transformaciones más importantes en la historia de Perú para el combate a la impunidad. Y un poco para mostrarles cómo va operando esta lógica del sistema interamericano y cómo trasciende los países. Recordemos que en Argentina se habían pasado las leyes de obediencia debida y punto final. La Corte, hasta muy poco, no habíamos conocido ningún caso de Argentina, a pesar de todas las atrocidades que hubo en Argentina en la época militar. La Corte no había conocido ningún caso. Pero la Corte Suprema Argentina, en el año 2005, estaba conociendo una causa interna muy famosa, el caso Simón y otros contra Argentina. Y usando esta sentencia de la Corte de Perú, deja sin efecto las leyes de obediencia debida y punto final en Argentina. Es lo que técnicamente los juristas llaman un efecto erga omnes, expansivo de las sentencias de la Corte, es decir, trascienden el país. Miren, una sentencia de la Corte desmantela el andamiaje de impunidad en Perú y desmantela las leyes de amnistía en Argentina a través de una interpretación de la Corte Suprema Argentina. Ahí tenemos un impacto tremendo respecto de uno de los grandes temas que hemos trabajado en nuestra jurisprudencia, que son los casos que se refieren a las graves violaciones de derechos humanos. A todas estas víctimas que no encontraban voz y se encontraban amarradas, ya sea por la impunidad o ley de amnistía, esto le ha permitido en varias partes de la región volver a clamar por justicia. Hemos visto un caso diferente de libertad de expresión, vimos un caso de graves violaciones de derechos humanos. Vamos a otras materias, y aquí los quiero invitar un poco a la reflexión de cómo también el trabajo que hacemos nosotros, un caso de Nicaragua que ha tenido un gran impacto en toda nuestra región. El primer caso que conocimos sobre las comunidades indígenas, primer caso que llega una comunidad indígena a nuestra región, el caso Aguastingui contra Nicaragua. Y miren lo que nos pasa, es una comunidad, hay una explotación forestal de una empresa transnacional, y que esta comunidad indígena dice se nos están afectando nuestros territorios ancestrales. Estamos hablando en los 2000. Se nos están afectando nuestros territorios ancestrales. Nuestro uso de la costumbre y nos afecta nuestra vivencia. Y es el caso que le llega a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí la Corte tiene que hacer una primera reflexión. Si uno lee la convención y lee los trabajos preparatorios hechos esto en 1969, nadie habló en nuestra región sobre los temas indígenas. Estas convenciones hechas en el 69, hombres blancos, diplomáticos, ninguna representatividad, digamos, tenían las comunidades indígenas. En ese tiempo no tenían voz ni voto. Y uno lee cómo está redactada la convención y dice el derecho a propiedad. Pero era entendido derecho a propiedad civil. Y ahí la Corte hace una de las reflexiones más importantes, creo, y con un gran impacto para la región. Dice, miren, esto no podemos dejar desprotegida a grandes partes de nuestra América, que son los miembros de las comunidades indígenas, y la Corte desarrolla dentro del derecho a propiedad, además del derecho a propiedad privada, el derecho a la propiedad comunal, que es el tema de las comunidades indígenas. Ellos no creen y no desarrollan la propiedad privada, sino la propiedad ancestral y la propiedad comunal. Una visión absolutamente diferente, una cosmovisión diferente, para la Corte dije, tiene que estar amparada. Y en este caso nos dimos cuenta que había un problema en Nicaragua, que no había una ley o un mecanismo que permitiera delimitar la tierra privada de la tierra fiscal del Estado y la tierra de las comunidades indígenas. Y crean conflictos sociales. Y la Corte le ordena al Estado crear mecanismos para que las comunidades indígenas pudiesen delimitar sus tierras. Y lo hizo Nicaragua. Se estableció la responsabilidad de todo, pero lo hizo Nicaragua. ¿Y qué quiero llamar la atención de esto? ¿Qué quiero llamar la atención de esto? Nuevamente, un caso bien llevado le permitió a Nicaragua en ese entonces articular mecanismos de protección para las comunidades indígenas de la región. Comunidades indígenas y lo otro, que no tuvieron voz, no había una visión en 1969 que quedaban cobijadas bajo el amparo de la Convención Americana. Por eso este rol dinámico de interpretación de la Corte es clave. Es clave. Y a partir de eso se creó una de las jurisprudencias, empezó a desarrollarse una de las jurisprudencias más ricas de la Corte y que ha tenido un gran impacto en toda nuestra región, la protección del derecho a propiedad comunal de las comunidades indígenas de acuerdo a sus usos, costumbres y cosmovisión. Llamo la atención de eso. Vámonos a un impacto más reciente para ir, le estoy mostrando ejemplos, podrían ser muchos, pero quiero ir dándoles temas a ustedes porque hay varias temáticas y tratando de adivinar sus diferentes áreas de interés. Hace un tiempo, la Corte conoció el caso Vélez Lor contra Panamá. Es un ciudadano ecuatoriano que trató de entrar de manera irregular, ya lleva 3 veces por Panamá en su ruta hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos, como pasan históricamente y sigue pasando hoy en día en nuestra región. Y fue detenido y condenado y enviado a una cárcel pública. A 2 años pena privativa de libertad por migrar. Miren la relevancia que tiene esto hoy en día. Y a partir de eso fue el primer caso de migraciones que conoció la Corte y le dice, la migración no puede condenarse penalmente. Y ha tenido una gran trascendencia. Pero una de las reparaciones, de las cosas que la Corte le ordena al Estado, y que nos vimos que había una falencia después de haberlo escuchado al señor Vélez Lor y haber tomado testimonio, la Corte le ordena a Panamá mejorar sus centros migratorios, su albergue migratorio, porque especialmente el sur, la zona del Darién es de las grandes zonas de tránsito de nuestra América. Como diría Gustavo, este es uno de los casos viejos resueltos por la Corte, pero que lo seguíamos supervisando hasta hoy en día. El año pasado se nos presenta una medida provisional. Nos presentan una medida provisional en este caso. Medidas provisionales, como le dije como en la comisión, son casos graves, urgentes, que nos encontramos ante un daño irreparable,
y se presenta una medida provisional, miren cómo la presenta, qué interesante, no el señor Vélez Lor, sino como consecuencia del COVID, que se empiezan a cerrar las fronteras, se empiezan a crear nuestras barreras sanitarias en nuestra América y en Panamá, es lo que estamos haciendo. Estamos hablando mayo del año pasado, inicio COVID, en estos centros y albergues de tránsito migratorio, donde cabían o se podía dar albergue a 50 personas de un minuto para otro. De un minuto para otro, todos sabemos lo que pasó con el COVID, se encontraron 2.000, 3.000 personas, niños, ancianos, personas enfermas, mujeres embarazadas. Imagínense lo que es el migrante que viene a pie a lo largo de América, la pobreza, la vulnerabilidad que hay. Y el año pasado la Corte nos presenta esta medida, y la Corte dicta una medida provisional rápida, urgente, ¡pum!, rápido. Cuando poco salgamos del COVID, le dice al Estado, hay que darle protección a estas personas. Dividan a los que están contagiados, no, familia, acceso al agua, había un problema de agua, acceso a alimentación, denle albergue, hay que llevar médicos, hay que atender a las mujeres, temas psicológicos. ¿Saben lo que es de un minuto a otro las personas encontrarse ahí varadas y sin ninguna condición? Una de las partes que hay un clima muy extremo también en Panamá, etc. Hace pocas semanas, y esto es público, por eso lo hablo, tuvimos una audiencia de supervisión de cómo estaba implementándose esta medida provisional. Y vemos un impacto tremendo, más allá de una deficiencia que puede haber, un antes y un después. Primero, no se murió nadie. Dos, acceso a la salud. Los dividieron. Se llevó agua, se llevó alimentación, se crearon, digamos, carpas, albergues para dar atención a estas personas, a todos los migrantes, flujos que igual seguían creciendo. Doctores, etcétera, y la Corte le dijo, esto también es un trabajo de la comunidad internacional, y urgió a la diferente comunidad internacional, especialmente en la Agencia de las Naciones Unidas, que trabajaran con Panamá. Eso es un impacto tremendo. Y recientemente, justo en ese mismo que nos vimos, y adelantando uno de los grandes temas que hay hoy en día, la Corte le dice, en esta última resolución a Panamá, usted, ojo que no hay que discriminar el tema de la vacunación, no se tiene que discriminar entre migrantes regulares y irregulares. Este es un tema de salud pública y todos tienen derecho y deben tener acceso a la vacunación. Aquí en Costa Rica hace un par de semanas se empezó, y hay más vacunas, se empezó a discutir el tema de la vacunación, y al inicio se empezó a pensar dar vacunación a todos quienes tengan, digamos, sus papeles en regla. Los diarios, el periodista, sacan a luz, miren, esto es contrario a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede discriminar en base a el estatus migratorio. Inmediatamente Costa Rica dice no vamos a discriminar. ¿A qué voy con esto? Este es un impacto real en personas de carne y hueso hoy en día, con temas COVID, vacunación y personas aquí que han pasado grandes flujos migratorios que les cambió la vida. Por eso, como este caso del señor Vélez Lor, que de los finales del 2008, 2010, por ahí, ha tenido una gran relevancia hoy, y cómo van operando los diferentes mecanismos de protección del sistema interamericano. Como Panamá, esto que dijimos sobre que no hay que discriminar en vacunación, tiene un impacto en Costa Rica y en otros países de la región. Eso es para mostrarles cómo va trabajando la Corte Interamericana y el impacto social que va teniendo en la región. Vámonos a otro lado, saltemos, seguimos esta caminata por América. Vámonos México, otro país que creo que México es de los países que hoy en día la Corte Interamericana tiene un gran impacto. Y les voy a mostrar un caso que hemos tenido. México es un país que recién se incorpora al sistema, reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1998, junto a Brasil.
Los dos países más grandes de nuestra región recién, en 1998, le dan jurisdicción a la Corte para conocer sus casos. Y les voy a contar dos casos para que vean la magnitud y sobre todo aquí, cómo las víctimas, no es la Corte, las víctimas son las que hacen el cambio social. Hemos conocido varios casos de México, pero voy a nombrar dos. Caso Radilla Pacheco, un caso viejo, muy viejo. Caso de un señor desaparecido en la época de la Guerra Sucia, lo llamaba Guerra Sucia en México en 1900, en la época de los 70, los primeros 5 años del 70. La Corte condena a México por desaparición forzada, porque no se ha hecho la búsqueda del carácter delito continuo. Y uno de los temas que toca es que no tiene que operar la jurisdicción militar. Esto, los casos de violación de derechos humanos, tiene que conocerlo la jurisdicción civil. Pero hay otro caso más actual. Este lo puse de ejemplo y los quiero relacionar. Los casos de Inés Fernández y el caso de Valentina Rosendo Cantú. Dos mujeres indígenas, no hace mucho tiempo, violadas sexualmente por efectivos del ejército mexicano, que luego de haber sufrido la violación sexual, ustedes lo ven en los testimonios, caminaron horas para ir a mostrar la denuncia, perdón, ir a contar a los tribunales y a la autoridad competente lo que se había sucedido. Primera cosa, llama la atención el impacto para una mujer indígena que tiene que un hombre blanco la viole sexualmente. Y esto, no me voy a meter esos temas, pero cosas que la Corte va. Y ellas caminaron horas. Y gracias a este caso, que tiene toda la parte, que no me voy a referir a ella, de perspectiva de género, lo que significa una violación para la mujer, tuvo un impacto en México que va más allá del caso. La Corte conoció estos dos casos, más este otro caso de desaparición, se dio cuenta que en México había un gran problema. Los casos de violación de derechos humanos en donde participaban militares eran conocidos por la jurisdicción militar, no por la jurisdicción civil. Los militares conocían los casos de jurisdicción militar. Y estos casos de 2 violaciones sexuales más Radilla Pacheco estaban en la jurisdicción militar. Y la Corte le dice a México, no, entre muchas otras reparaciones que le ordena México, la jurisdicción militar no puede operar en casos de violación de derechos humanos, hayan o no hayan militares involucrados. La jurisdicción militar es propio para los delitos de función militar y no para los delitos como violaciones sexuales o casos de desapariciones forzadas. ¿Qué llevó a México? Primero la Corte Suprema cambia su interpretación judicial. Esto lo hacían en México porque había una ley federal. Y posteriormente, el 2013-2014, el Congreso de México cambia su legislación restringiendo la jurisdicción militar. Miren el impacto de este caso hoy en día en México, en un país que tiene la seguridad pública militarizada. Es tremendo, porque la experiencia de la Corte antes de México, que la jurisdicción militar son grandes bolsones de impunidad. Miren lo que hicieron Valentina Rosendo e Inés Fernández con su caminata de 7 horas para ir a denunciar las violaciones sexuales que tuvieron. Y tiene otros impactos tremendos, otros temas. Pero miren ese impacto. Cambiaron una realidad de México. Vamos a otros temas que le va tocando a la Corte y que son problemas que se van visibilizando a lo largo de nuestra América, que es un problema más allá del país que lo vaya a tomar. Los temas por discriminación por orientación sexual, otra de las temáticas que no hemos metido fuerte en la Corte Interamericana. Y el primer caso fue precisamente de una jueza chilena, que hay quienes sean de Chile lo van a conocer el caso de la jueza Karen Atala. Una jueza que estaba casada, tenía tres niñas, se divorcia de su marido y ella reconoce su homosexualidad y empieza a convivir con su pareja. Y la Corte Suprema chilena le quita la custodia de sus hijas bajo diferentes argumentos, pero uno de ellos que ella prefirió exteriorizar su sexualidad antes de darle un buen cuidado a sus hijas. Mujeres buenas y mujeres malas.
como que fueran cosas incompatibles, dos cosas. Y la Corte condena a Chile por discriminación por orientación sexual. Porque eso, le dice la Corte, es discriminación por orientación sexual, por su homosexualidad, le quitaron la custodia de sus hijas y no puede ser. Lo que parecía un terremoto jurídico, dos diferentes interpretaciones entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema chilena, después, hace un par de años, 2 o 3 años, la Corte Suprema chilena conoce un caso similar de un hombre homosexual que estaba pidiendo la custodia de sus hijas, y la Corte Suprema dice que eso, la homosexualidad no puede ser un criterio para quitar la custodia de sus hijos, y hacemos un diálogo jurisprudencial y no hay discriminación. Es decir, tiene un impacto estructural sobre todos los cremas de discriminación por orientación sexual. A partir de eso conocimos otro caso de Colombia, en donde a parejas del mismo sexo se les quitaban los derechos a pensión, y la Corte dice, eso es discriminación por orientación sexual. Y ahí se empezó a crear otra gran línea jurisprudencial de la Corte, que es visibilizar grupos históricamente vulnerados ante nuestros países con problemas estructurales. Si ustedes se dan cuenta, hasta lo que le he hablado yo, casos de graves violaciones de derechos humanos, generalmente son grupos que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y no encuentran ni voz ni justicia en sus países. Casos de discriminación por orientación sexual son discriminaciones estructurales muchas veces en nuestros países y han encontrado voz. Los casos de los migrantes, los casos de los indígenas. Otro de los grandes temas que muchas veces, y estuvo invisibilizado en el sistema interamericano, es el tema de violencia contra la mujer y cómo se crean estereotipos. Y el caso emblemático que nos llevó a nosotros a empezar a trabajar con este caso fue otro caso de México, en el año 2010. Y que tenemos que entrar a trabajar mucho más profundamente con los estados y llevar a un cambio importante. Los famosos casos de Ciudad Juárez, donde habían patrones estructurales de violencia contra la mujer y desapariciones. 3 chicas jóvenes que desaparecen y sus madres van a denunciar las desapariciones. No estamos hablando que aquí haya habido intervención, como uno piensa, de actores estatales, policía, militar, no. Eran otro tipo de actores. Y las madres van a denunciar inmediatamente, mi hija no volvió a casa. ¿Qué le preguntan las autoridades? ¿Cómo andaba vestida? ¿Usaba minifalda o no usaba minifalda? ¿Tenía novio o no tenía novio? ¿Cómo era su vida privada? Aquí voy con esto. Y esto se ha ido repitiendo en varios casos de violencia de género que hemos tenido en la región, en donde nuestro estereotipo, en vez de buscar a la mujer y dar una respuesta inmediata, habían bolsones que iban a permitir la violencia con la mujer. Este era otro tipo que iba perpetuando. Las autoridades que deberían dar la primera respuesta sobre este tema de género estaban más preocupadas de estos estereotipos que tenían. Bueno, y la Corte condenó a México. Y hace varios cambios, le pide a México, por ejemplo, que cambie sus protocolos de actuación. No se actuaba sino hasta pasados 72 horas o más, un poco más de tiempo después de una denuncia. Dice, miren, esto hay que actuar inmediatamente, porque estas después aparecieron los cuerpos de estas mujeres. Y esto lo hemos ido repitiendo a diferentes partes de la región y problemática, es decir, visibilizar y tomar en serio los casos de violencia de género. Pero la violencia de género no solo esto, también hemos conocido casos de la violencia obstétrica contra las mujeres. Casos que a mujeres le han mutilado sus órganos genitales por una decisión médica, sin consultarles a ellas. El caso IB contra Bolivia. Ese es un caso también de violencia de género. Y muchos otros. ¿A qué ha servido? Y ahí podríamos hablar, y sé que ustedes después van a tener casos de violencia de género, visibilizar un tema. Y esta jurisprudencia de la Corte ha permitido el cambio de políticas públicas en algunos países y visibilizar un tema, cómo van las comunidades trabajando. Otros temas que hemos conocido para que vean las diferentes dimensiones. Y aquí, Gustavo, algo relacionado con tus temas. Esclavitud moderna.
los famosos casos de esclavitud moderna. Uno se le viene a la cabeza la esclavitud que uno ve en las películas, ese tipo de esclavitud. Pero hoy en día en nuestra América siguen sucediendo casos de esclavitud y sobre los sectores más pobres de nuestra América. Y les voy a contar el caso, muy corto, para que vean y cómo esto tiene mucho más allá de la incidencia. Brasil, el famoso caso de la Hacienda Verde contra Brasil. Hombres negros, analfabetos y extrema pobreza. Son reclutados por privados de un estado determinado y se los llevan a otro estado bajo promesa que les van a pagar por sus trabajos agrícolas. Estamos hablando de grandes hacendados en Brasil. Entran a esta hacienda y los ponen a vivir con condiciones infrahumanas, totalmente infrahumanas, custodiados por guardias armados, no los dejan salir y les dicen, miren, el transporte y la comida se las vamos cobrando. Prácticamente esa es la esclavitud moderna. Ya no tienen voluntad, no tienen libertad de movimiento, custodiados. Y la Corte conoce este caso y desarrolla un tema muy importante. Estas son las formas modernas o análogas de esclavitud moderna. La gran pregunta, ¿es un tema de Brasil o es un tema regional? Es mucho más allá de Brasil. Después nos dimos cuenta, me lo han contado en conferencias, no hemos conocido casos, que en México, por ejemplo, hoy en día, la reclutación a través del trabajo agrícola es esclavitud moderna, pero se veía como un tema laboral. Hay que cambiar el enfoque. Estos son esclavitud. Y otra forma de esclavitud es la esclavitud sexual. La Corte tuvo un caso, Linda Loaiza de Venezuela, por abusos sexuales constantes a una mujer bajo secuestro, que dijo, eso es una forma moderna de esclavitud y un caso de esclavitud sexual. Y ahí tenemos otro para línea de trabajo, y que nos están empezando a ir casos de una gran relevancia para la región. Quiero terminar aquí, simplemente con esto para abrir, pregunten lo que quieran, pero mi idea fue ver cómo en el sistema interamericano los grupos vulnerables, ya sea por pobreza o históricamente vulnerados, van encontrando voz. Cómo estas pocas sentencias de la Corte van terminando haciendo una transformación social en nuestra América. Cómo las víctimas, y ahí está la fuerza, y las organizaciones de la sociedad civil, encuentran y le dan legitimidad a la Corte en su actuar. Cómo a través de un diálogo con los tribunales nacionales vamos trabajando y dándole un rostro humano al derecho. Son muchos los casos que nos van a llegar, pero esto es para mostrarles muy por arriba el trabajo que está haciendo hoy día la Corte Interamericana y algunos casos emblemáticos. Sé que he dejado miles de casos, pero ahora abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, secretario. Ahora viene la parte de preguntas y